Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Olmedo. Lo que ha traído la pandemia del COVID-19 es una severa crisis económica a nivel mundial. Los datos que nos proporciona la CEPAL son increíbles, puesto que la economía mundial tendrá una caída que no se veía desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Dicha organización estima que el PIB de la región caerá 9.1% en 2020. Esto nos hace preguntarnos cuáles serán los países más afectados de la zona. Por ello, aquí te presento el ranking de los 5 países más afectados en América Latina. Quédate para que veas la posición en la que se encuentra México. Bienvenidos. En quinto lugar tenemos un empate entre Ecuador y México, puesto que la CEPAL espera una caída del 9% del PIB de estos dos países. En el caso de Ecuador, que cuenta con 17 millones de habitantes, aunque su PIB se encuentra a la baja, no son tan malas noticias para los ecuatorianos, puesto que a mediados del año anterior el Fondo Monetario Internacional había estimado una caída del 15% de su economía. Por lo tanto, este pronóstico es menor. En el caso de México, la situación era lo que se preveía desde mediados del año anterior y lo que yo había pronosticado en la revista de Mundo Ejecutivo del mes de julio, una caída al cierre del año entre el 9 y 10%. Sin embargo, que para este 2021 esperemos que la situación mejore para bien de todos los mexicanos. En cuarto lugar se encuentra Brasil, con una caída del 9.2%, igual que todos los países de América Latina. Este país se encuentra sufriendo. Tan solo en el segundo trimestre del 2020, la economía brasileña decreció 9.7% en comparación con el trimestre anterior, según datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Aunque su presidente, Jair Bolsonaro, ha dicho reiteradas veces que su país se encuentra mejor que otros para enfrentar el impacto negativo del COVID-19, las estadísticas no le favorecen. Argentina ocupa la tercera posición de nuestro ranking con una caída del PIB esperada del 10.5%, uno de los países más afectados por la pandemia. Tan solo en el segundo trimestre del año anterior, la economía argentina cayó 19.1% con respecto al mismo trimestre del 2019, según el Instituto de Estadísticas y Censos de aquel país. Esta caída no tiene comparativo igual, nos tendríamos que remontar al año de 1981. Esta caída del 2020 supera la crisis tan severa que tuvieron en el 2002, donde tuvieron una tremenda situación y enfrentaron una caída del 16.3% en el primer trimestre. Perú está en segunda posición, ya que se espera un retroceso de su Producto Interno Bruto del 13% en 2020. Igual que otros países, su caída es la más dramática en los últimos 30 años, puesto que nos tendríamos que remontar a 1989, cuando tuvo una caída del PIB del 12.3%. Terrible situación, puesto que en aquel país había sido una de las economías de la zona que había experimentado un crecimiento acelerado, derivado en gran parte al auge de las exportaciones agrícolas, puesto que en las zonas rurales este auge había contribuido a reducir la pobreza, que bajó del 80% en 2004 al 36% en 2018. Sin embargo, con la pandemia, el panorama, como toda América Latina, ha sido desolador. Esperemos que la economía peruana siga en el sendero del crecimiento rápidamente. Y en el primerísimo lugar tenemos a Venezuela, con una caída del PIB ni más ni menos del 26%. Es decir, van a perder un cuarto de su Producto Interno Bruto en tan solo un año. Esto es lamentable para un pueblo que ya vivió una situación sumamente complicada, lejos de las puntadas de su presidente, que en octubre pasado se le ocurrió anunciar una medicina que anulaba el 100% del coronavirus SARS-CoV-2. Es una situación terrible la que vive en materia económica, puesto que han emigrado 3 millones de venezolanos y al parecer los préstamos que ha hecho tanto Rusia como China a ese país no podrán ser pagados y Venezuela necesitará más dinero. Pero China ha tenido una postura muy ambigua al respecto. No sabemos cuál es el futuro de Venezuela. Sin embargo, esperemos que la situación mejore, puesto que llevan muchos años con una economía en decadencia.
Hasta aquí nuestro ranking de los 5 países que más perdieron en 2020 en América Latina. La situación que vivimos es sumamente complicado a nivel económico. Según el estudio de la CEPAL, el PIB del 2020 de la región será el mismo que teníamos hace 10 años. Es decir, en tan solo 12 meses se perdió una década completa. Situación que podría llevarnos a alcanzar una pobreza del 37% de la población. Es decir, 7 puntos porcentuales más que el año anterior. Y no solo eso, la pobreza extrema alcanzaría el 15.5% de la población de la región de América Latina. En fin, esta crisis ha afectado a todo el mundo. Esperemos que poco a poco salgamos de esto y que quede como una anécdota, como otras pandemias que hemos enfrentado como sociedad y otras crisis económicas que hemos superado. Espero que la información te sea de utilidad. Si fue así, comparte mi video y dale like. Y por supuesto no olvides que primero lo viste con Olmedo. Hasta luego.